Bueno, vamos a hablar entonces de la inmunología, que es el estudio de la inmunidad y los acontecimientos celulares y moleculares que se producen en un organismo. Bueno, cuando se presenta un patógeno o algo que pueda afectar la homeostasis normal del sistema, en el cual se pueda estudiar todo eso. Entonces vamos a revisar un poco estos antecedentes y los procesos en el cual llega el cuerpo para poder erradicar un patógeno. Bueno, pero entonces el primer ejemplo claro de inmunidad que podemos tener en estos tiempos se declara a Edward Jenner, que él fue el primero en poner a erradicar la vacunación exitosamente. Entonces lo que hizo él fue lo siguiente: de las pústulas de las ubres de las vacas a un niño de 8 años le inyectó las pústulas que tenían las vacas, pues efectivamente, porque él se dio cuenta que los agricultores que ordeñaban las vacas no contraían esta enfermedad, o era muy difícil que la contrajeran. Entonces él inyectó estas pústulas en un niño de 8 años y también le inyectó intencionalmente el material virulento sobre esta infección, que era la viruela. Y al darse cuenta que entonces el niño no erradicaría la enfermedad, no la tuvo, sino que la aceptación de este método. O sea, pues la enfermedad no se desarrolló normalmente en el cuerpo del niño. Entonces allí ya empezó a estudiar más esto y nació la vacunación. La vacunación viene del latín vaccinus, que viene del término vaca. Entonces para allí podemos tener esto. Bueno, vamos a hablar entonces de la inmunología, que es el estudio de la inmunidad y los acontecimientos celulares y moleculares que se producen en un organismo. Bueno, cuando se presenta un patógeno o algo que pueda afectar la homeostasis normal del sistema, en el cual se pueda estudiar todo eso. Entonces vamos a revisar un poco estos antecedentes y los procesos en el cual llega el cuerpo para poder erradicar un patógeno. Bueno, entonces también tenemos varios tipos de inmunidad, que son dos grandes tipos, que ellas reaccionan a medida del estímulo o del patógeno que entra al cuerpo, los cuales pueden ser tipos de inmunidad que cooperan y pueden actuar conjuntamente. Entonces tenemos la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Vamos a hablar entonces primeramente de la inmunidad innata, que la inmunidad innata es la primera inmunidad que se activa, la primera que no tiene reconocimiento, no tiene memoria, ni nada de esto. Es la natural o la nativa. Representa la primera línea de defensa contra los microorganismos. O sea que cuando entra un patógeno, inmediatamente cuando se lo presentan, va y ataca a este sin ningún tipo de especificidad, sino ataca con los mismos factores en los cuales atacaría una gripa, tanto a un SIDA, una viruela, etc. Este tipo de inmunidad es capaz de establecer respuestas rápidas a los microorganismos, no es específica y reacciona básicamente de la misma manera a infecciones repetidas, como habíamos dejado anteriormente. No deja memoria y se encuentra con no deja memoria de los diferentes microorganismos que ataca. Entonces, los componentes de la inmunidad innata son... Bueno, entonces hablando de los componentes de la inmunidad innata, tenemos varios, pero vamos a empezar entonces con el primero, que serían los factores constitutivos. Estos factores constitutivos son inherentes. En grupo étnico, en cada particular, en individuo, puede ser diferente. Cada uno presenta mecanismos especiales de defensa, lo que los hace vulnerables o más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad o patógeno. Bueno, entonces uno de estos sería la edad. La edad es muy importante acá porque sabemos que la inmunidad de un recién nacido no es la misma a la de alguien de 20, 30 años. Un recién nacido puede ser mucho más vulnerable a algún patógeno que pueda entrar, ya que su sistema inmune no es adquirido para las enfermedades, no tiene vacunas. Bueno, puede que tenga algunas, pero digamos alguien recién nacido que tenga 1 o 2 días va a ser muy susceptible, entonces se tiene que cuidar demasiado bien. Alguien de 20 años ya va a tener su sistema inmune regulado, ya va a tener sus vacunas al día, sabe cuáles son los factores que lo van a poder enfermar. Entonces, por ejemplo, a los 6 años de vida ya hemos desarrollado procesos de inmune específicos ante experiencias previas y van disminuyendo las agresiones infecciosas. Pero entonces ya entramos al factor de la vejez, que en la vejez hay un decaimiento de respuestas inmunes que nos hace de nuevo vulnerables a procesos infecciosos e incluso a neoplasias. Entonces quiere decir que en la vejez ya nuestro sistema inmune se encuentra demasiado agotado, por así decirlo. Entonces ya se encuentra vulnerable a cualquier tipo de infecciones. Por eso en la vejez ya se encuentra muy delicado lo que es la persona y se debe cuidar demasiado bien ante estos patógenos. Otro es el género, ya que influye demasiado bien en hombres como entre mujeres. Entonces sabemos que los estrógenos controlan infecciones vaginales,
En los hombres hay mayor susceptibilidad a enfermedades como paracosidioidimicosis, que son enfermedades que atacan ya los sistemas reproductores y todo eso, porque los estrógenos controlan aquí. La temperatura también podríamos tenerla como un factor constitutivo, ya que la temperatura influye en los mecanismos de defensa. En nuestro cuerpo hay gradientes de temperatura, la normal oscila entre los 37 y 36 grados, que van desde el centro hasta la periferia, lo que influye en la localización de agentes infecciosos. En enfriamiento se acompaña a mayor frecuencia las neumonías, la lepra afecta más en extremidades por ser más frías. Entonces, por ejemplo, pues también sería la temperatura un factor constitutivo en los cuales podría afectar negativamente como beneficiosamente para el sistema inmunológico, en los cuales podemos saber que una temperatura muy alta, las fiebres, por ejemplo, ayudan a combatir los microorganismos o los patógenos que no se resisten a altas temperaturas. Ya a bajas temperaturas ya sería como un poco mal, porque lo que pasa es que puede contraer neumonías, infecciones respiratorias, etc. Por ejemplo, la profesora nos habló de un experimento que se hizo, en el cual pues fue un poco inhumano. Hablaba sobre que en África las personas que tenían cierta enfermedad, hicieron un experimento y tenían cierta enfermedad y les aplicaban otra enfermedad para hacer como unos descubrimientos. Vieron que la fiebre alta eliminaba ese patógeno, las altas temperaturas de la fiebre eliminaban ese patógeno, y después el otro patógeno, que era un poco más fácil de erradicar, lo eliminaron a base de antibióticos, y descubrieron pues que así se podía erradicar esa enfermedad. Fue un poco inhumano, pero pues ayudó mucho a eso. El sistema nervioso también es muy importante, ya que por medio de ella llegan estímulos a los órganos linfoides para que se activen o regulen respuestas inmunes. Pero pues entonces un sistema nervioso muy deprimido o muy estresado puede ser una base negativa sobre eso, ya que no va a funcionar correctamente sobre los parásitos o los patógenos que se puedan estar presentes. Bueno, entonces en el punto 2 ya encontramos las barreras físicas. La barrera física principalmente es la piel y las mucosas que pues ordenan la piel, o los epitelios. Por ejemplo, tenemos el oral, el respiratorio, el anal, el digestivo, entre otros, los cuales pues cada uno tiene sus barreras para restringir estas respuestas ante patógenos. Pueden ayudar o tanto como eso. Y en las químicas están dadas con respuestas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. Sabemos pues que entonces dentro tenemos las mucosas, tenemos defensinas, catelicinas, histaminas, mucinas, etc., que son moléculas que nos ayudan a la identificación y a la erradicación de estos patógenos. Fluidos como por ejemplo la saliva en la cavidad oral. La saliva podemos saber que tiene bastantes pues componentes ácidos y cosas así para ayudar a la digestión de las comidas, como tanto puede ser para un patógeno que se encuentra en la boca, un alimento que no hayamos digerido, pues que no hayamos cogido de algún lugar de dudosa procedencia, que pueda tener bacterias, virus, etcétera, hongos. La saliva puede ayudar a erradicar estos antes de que lleguen al estómago. Y en el estómago, ya con las ayudas de los ácidos del estómago, con todo este ácido, ya ayudan demasiado a la erradicación de estos. Otras moléculas que participan son las citoquinas, que sabemos que pues estas son las que ayudan al idioma molecular entre células y células, que regulan y coordinan muchas de estas acciones. Intervienen en la respuesta inmune y son producidas por células inmunes, macrófagos, natural killers, células dendríticas, etc. Y no inmunes como los fibroblastos y células endoteliales. Entonces, bajo este nombre también se agrupan las interleuquinas, las quimioquinas, las interferonas y factores estimuladores de colonias, factores de crecimiento y factores de necrosis tumoral, que podríamos decir que son presentadores también como las células dendríticas al sistema linfoide, que ayuda a eso. Entonces, la piel está constituida por un epitelio plano estratificado húmedo, o sea que contiene mucha queratina y queratina con colágeno. Entonces, lo que ayuda a ese plano estratificado es que los protege de los patógenos del ambiente y evita la deshidratación. Su medio externo es ácido, lo que facilita la destrucción de muchos microorganismos. Quiere decir que la piel,
la lengua o cosas así son ácidas, entonces ayuda a esa desnutrición. Los queratinocitos, como estábamos hablando, son los antecesores de la queratina. Entonces estos tienen componentes de células epiteliales que ayudan a la destrucción de estos. Los queratinocitos producen varias moléculas protectoras o estimuladoras del sistema inmune, como las defensinas y las citoquinas, de las cuales hablaremos un poco más adelante. También entre la capa de queratinocitos hay infiltrados células con funciones inmunes, como las células dendríticas, que fagocitan, procesan y presentan antígenos a los linfocitos, como hablamos anteriormente, que ellas son como el medio en el cual tienen los linfocitos para poder saber qué patógeno se encuentra con nosotros. Como sabemos, la respuesta inmune innata es la que se presenta primero que todo, y pues si ya no se presenta pues una solución con ya pasaríamos a la adaptativa, pero eso ya lo hablaremos un poco más adelante, conjugado con la inflamación. De lo bajo del epitelio de la piel tenemos la dermis, que es en la que se encuentran vasos sanguíneos y células que participan en el sistema inmune y activan, si se requiere, los mecanismos de inmunidad adquirida, que éramos los que habíamos hablado. Entonces, con este objetivo en la cavidad oral, que es, como se puede decir, uno de los mayores restringidores de barreras físicas, podemos decir que allí se encuentra esto. Entonces, por tercer punto tenemos las moléculas de reconocimiento, que son las moléculas de reconocimiento de patógenos. Bueno, estas moléculas ayudan al sistema inmune a reconocer el patógeno o la célula extraña que se encuentra en el sistema, mantienen informado a este acerca de cambios externos o internos y permiten iniciar la respuesta de defensa inmediata, idóneas o oportunamente. A este grupo pertenecen una gama de receptores, entonces en los que se encuentra el más importante, que son los receptores de patrones moleculares asociados a los patógenos, o los PRR, que habíamos hablado en clase, cuyo grupo más importante que se deriva de este son los receptores tipo TOLC, que habíamos hablado, que serían los TLR, TOL-like, que se encuentran en las células del sistema inmune como linfocitos, células dendríticas, y reconocen los patrones moleculares asociados a patogenicidad, o sea, los PAMs, que habíamos hablado también, que no se encuentran en nuestras células, pero sí en los de los patógenos. O sea, las células encuentran estos PAMs y se dan cuenta que al haber un PAMs en esta célula del patógeno, saben que es un patógeno. Entonces ya ingresan a los linfocitos, van y les informan a las células linfoides y ellos ya iniciarían con los procesos correspondientes. Otras moléculas que también reconocen lo extraño, que son además de estas, serían las lectinas, que su grupo serían las colectinas, las ficolinas, proteínas ligadoras de manosa o las MVP. Las pentraxinas, proteína C reactiva, que sería el PCR, amiloide P, proteína ligadora de lipolisacáridos, las LBP, receptores para el complemento, receptores NLR para residuos de microbianos, surfactantes y los receptores NOP y NOP2. Bueno, en el punto 4 ya encontramos el grupo de células, que serían todas las células transitorias o las células, por ejemplo, las Langerhans, que actúan frente a patógenos. Entre estas células que participan en la inmunidad innata están los queratinocitos, que sabemos que actúan en las barreras físicas o químicas, pero también ayudan a desplegar este ejército de células. Producen moléculas que promueven la respuesta inmune, por ejemplo, los neutrófilos, que serían micrófagos que tienen la capacidad de fagocitar y destruir bacterias, más no producir la lisis. Los macrófagos, que ingieren, destruyen microorganismos y presentan antígenos. Las células dendríticas, que ingieren, destruyen microorganismos, obtienen antígenos, los procesan y los presentan a los linfocitos para poder continuar con el sistema o ya seguir a la inmunidad innata, a la adquirida si ya se requiere, y la inflamación crónica. Bueno, entonces estos los presentan. Ya tenemos las células con morfología de linfocitos que participan en la inmunidad innata, tienen receptores inespecíficos para antígenos y actúan de inmediato ante el primer encuentro con el patógeno. Son 3 células las de este tipo: las citocidas o asesinas naturales, que pues en clase les llamamos las natural killers, las NK, los linfocitos T de gamma delta, que capturan lipoproteínas, y los linfocitos B1, que son los que hacen la activación, las moléculas que hacen la activación para estos linfocitos B, que expresan en su membrana la molécula CD5, neutralizan rápidamente virus y bacterias y producen inmunoglobulina M. Bueno, entonces ya seguiría el siguiente punto, que serían los sistemas enzimáticos,
que son los que amplifican la respuesta inmune para que esta no sea tan inofensiva, sino que vaya un poco más de nivel. Entonces aquí ya tenemos 3 que actúan en la inmunidad innata. Sería el sistema de complemento, que está constituido por células plasmáticas que activan enzimáticamente y en cascada. Permiten amplificar la respuesta inmune, aumentando fagocitosis y iniciando lo que es la inflamación. Bueno, entonces ya después de que hacen la inflamación y todo esto, ya atacan directamente el microorganismo y células. Esto está el sistema de coagulación, que son un conjunto de proteínas que participan en la homeostasia para evitar la pérdida de sangre ante el daño de un vaso, formar junto con la fibrina un gel alrededor del sitio atacado para aislarlo y evitar la invasión del microorganismo. ¿Qué quiere decir? O sea, que crea como una barrera en la parte que se encuentra infectada para que después no vaya a atacar lo que son vénulas, capilares o pues parte del sistema circulatorio, músculos, sino que lo mantiene aislado, crea como un campo de batalla allí. Entonces, luego tenemos el sistema de las quininas, que es un complejo enzimático que interactúa con los dos anteriores, aumentando la permeabilidad vascular y de esa manera incrementar la inflamación. O sea que es como un sistema que actúa con los dos anteriores que hablamos. ¿Listo? Entonces es como algo que le ayuda a ellas para que las 3 actúen en conjunto con los sistemas enzimáticos para poder una mejor inflamación o una mejor respuesta ante estos sistemas inmunes. Bueno, entonces el 6.º punto sería la fagocitosis, que podríamos explicarlo como un sistema de encarcelamiento. Entonces, aquí lo que más actúan serían las células neutrófilos y los macrófagos. Ellos ingieren lo que son los gérmenes o las células y los llevan dentro de su citoplasma hacia las lisosimas, en donde forman heterofagosomas, activan sus enzimas hidrolíticas y los tratan de destruir para que el germen no se siga reproduciendo ni pueda ni siga haciendo con su infección y puedan controlar su propagación. Esto se da aproximadamente en 1 minuto, en el cual la célula empieza a ingerir, la célula del macrófago o el neutrófilo empieza a ingerir el germen, lo tiene dentro, lo lleva hasta la célula lisosoma y ellas se encargan de hacer la destrucción de esta, como se ha explicado. Bueno, entonces por 7.º y último punto tendríamos el factor de inflamación, que es el factor por el cual los tejidos se defienden contra moléculas, factores físicos o el ataque de microorganismos para aislarlos, excluirlos o destruirlos y mediar los mecanismos reparados del tejido. O sea que la inflamación se podría encontrar con la fagocitosis que hablamos anteriormente, el cual es como una cárcel. La inflamación ayuda a que se retengan líquidos allí y los microorganismos no puedan escapar de esta serie de patógenos, sino de mecanismos que se utilizan para poder reclutar las células que participan activamente en el sistema inmune. Los mecanismos de inmunidad innata son estimulados por estructuras de comunes y grupos de microorganismos relacionadas y pueden no distinguir diferencias sutiles entre las sustancias extrañas. La patogenosidad de los microorganismos está relacionada en parte con su capacidad de evadir los mecanismos de inmunidad innata. ¿Cómo así? O sea, los microorganismos se relacionan o están diferenciados cómo se actúa con ellos ante una respuesta innata. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una misma gripa que puede el sistema inmune aliviarla con una gripa, con una tos, con una fiebre, a comparación, por ejemplo, con un virus del SIDA, el cual ya se encuentra en el torrente sanguíneo y esto pues no tiene cura alguna, en el cual el SIDA lo que hace es debilitar el sistema inmune y el mismo sistema inmune empieza a comerse lo que es el cuerpo, a dañar el cuerpo. No lo reconoce como una célula mala, sino que lo reconoce como una célula del cuerpo, una célula del sistema inmune normal. Entonces pues ya es las células de los que empiezan a atacar sobre estos. Bueno, entonces pues ya después de hablar de los componentes de la inmunidad innata, ya es correspondiente hablar sobre la que sigue, la que es un poco más crónica o severa, que sería la inmunidad adquirida. Entonces, la inmunidad adquirida es un sistema de defensa mucho más elaborado o evolucionado que se estimula tras la presentación del antígeno a los linfoides, a las células linfoides o S. La capacidad de defensa se aumenta después de cada exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. Quiere decir que si 4 veces nos da malaria, la primera vez nos va a atacar muy fuerte y la segunda vez ya el cuerpo sabe que es malaria, la tercera vez ya está mucho más estudiada y la 4ª vez pues el cuerpo ya va a saber cómo erradicar bien la malaria si es que esta
no coge un tipo de protección contra el cuerpo, lo del sistema inmune del cuerpo. Entonces a la cuarta vez que ya entra el cuerpo, ya va a estar demasiado preparado, ya va a saber qué hacer sobre este. Las características particulares de la inmunidad activa son una especificidad extraordinaria que reconoce los patógenos y una memoria suficiente para saber cómo es, con mayor intensidad tras exposición repetidas al microorganismo, como habíamos hablado anteriormente. Debido a esta capacidad para discriminar entre diferentes microorganismos y macromoléculas, aunque estén estrechamente relacionados, la inmunidad adaptativa se denomina también inmunidad específica, pues porque es específica entre un patógeno o dos patógenos. La inmunidad innata sabemos que ataca cualquier patógeno que entre, sea como sea, con esta serie de pasos que vimos yendo, que eran 7. Entonces en ocasiones también está el nombre de respuesta adaptativa o adquirida, para resaltar el hecho de que se basa en respuestas protectoras potentes adquiridas con la experiencia. Bueno, entonces algunos componentes que tienen que ver con la respuesta adquirida son las moléculas extrañas que inducen las respuestas inmunitarias específicas o son dianas de tales respuestas y se denominan antígenos. Entonces, la porción particular del antígeno que es reconocido determinado antigénico se llama epítope, o sea, el antígeno que se presenta se llama epítope. Entonces, las porciones particular del antígeno que es reconocido determinado epítope y los otros componentes son el linfocito T y los linfocitos B, que son las células que reciben las presentaciones de estos antígenos, las células de memoria y los productores elaborados por células participantes, entre las cuales están las citoquinas, que como habíamos hablado anteriormente son las presentadoras o son las que hacen la relación celular, el idioma, como habíamos comentado anteriormente, ya nombradas en la inmunidad innata, pero ahora producidas también por los linfocitos T y los anticuerpos o inmunoglobulinas, elaboradas por las células plasmáticas que se elaboran a partir de los linfocitos B. Bueno, entonces pues tras saber estos tipos de componentes que tiene, vamos a saber los tipos de respuesta inmunitaria adaptativa, que son dos. Entonces tenemos la inmunidad humoral y la inmunidad celular, que las cuales están medidas por diferentes componentes del sistema inmunitario y cuya función es eliminar diferentes tipos de microorganismos o anticuerpos. Entonces la primera vamos a hablar de la inmunidad humoral, que participan moléculas en la sangre denominadas inmunoglobulinas o anticuerpos, que son producidas por las células plasmáticas, originadas a partir de los linfocitos B. Entonces, estos anticuerpos reconocen específicamente a antígenos microbianos, neutralizan la infectividad de los organismos y dirigen su acción a los microorganismos. O sea, la inmunidad humoral es el principal mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante los microorganismos extracelulares y toxinas, que son un poco más pequeñas de tamaño o más difíciles de eliminar, a los que los anticuerpos secretados por el cuerpo pueden unirse a estos para ayudar a hacer su fagocitosis, su lisis o su destrucción, y con ello su eliminación respectivamente. Bueno, entonces también tenemos la inmunidad celular, que es mediada por células, un poco ya más dimensionada, o células de los linfocitos T. Los microorganismos intracelulares, tales como los virus, algunas bacterias, sobreviven y proliferan en el interior de los fagocitos y otras células del huésped, lugar al que no tienen acceso los anticuerpos circulantes normalmente. Entonces, la defensa frente a este tipo de infecciones depende de la inmunidad celular, que induce la destrucción de los microorganismos residentes en los fagocitos o en las células infectadas. Entonces ya entraríamos a hablar de un tema que sería la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. Entonces, la inmunidad protectora frente a un organismo puede estar inducida por la respuesta del huésped al microorganismo, o sea, por nuestra respuesta a ese microorganismo, o por la transferencia de anticuerpos o linfocitos específicos para el microorganismo. Entonces, la inmunidad activa es la forma de inmunidad inducida por la exposición de un antígeno extraño, recibe este nombre de inmunidad activa, debido a que al individuo inmunizado desempeña un papel activo en la respuesta al antígeno. La respuesta también puede ser conferida a un individuo transfiriéndole suero o linfocitos de un individuo previamente infectado o ya inmunizado sobre esta enfermedad. Por eso está conocido como transferencia adoptiva. Entonces, también tenemos lo que es la inmunidad pasiva, que el receptor de este tipo de transferencia adquiere inmunidad a este tipo de antígeno en particular sin haber estado expuesto
o haber respondido nunca a este antígeno. Entonces por eso le denominamos inmunidad pasiva. Entonces la inmunización pasiva es un método útil para transmitir rápidamente resistencia sin tener que esperar a que se ponga en marcha una respuesta inmunitaria activa. Entonces un ejemplo de inmunidad pasiva que podríamos tener en este momento es la transferencia de anticuerpos maternos al feto, lo cual permite que los recién nacidos puedan combatir contra infecciones antes de que adquieran la capacidad, como habíamos hablado al principio del video, que los recién nacidos presentan muy pocos antígenos, pero los que tienen se los inquiere la madre, se los pasa a ellos, y para poder tener estos anticuerpos por sí mismos. Entonces, la inmunización pasiva frente a toxinas bacterianas mediante la administración de anticuerpos animales inmunizados en un tratamiento puede salvar la vida en casos de infecciones potencialmente mortales como el tétano y la rabia. También, como habíamos hablado de Edward Jenner, que él cogió el material virulento de las pústulas de las vacas y se las inyectó al niño, lo cual esto ayudó y podríamos tomarlo como un tipo de mecanismo pasivo. Entonces la técnica de transferencia adoptiva, como habíamos hablado también, permitió definir los diferentes tipos de célula y moléculas que los mediadores responsables de la inmunidad específica actúan allí. Entonces también, de hecho, la inmunidad humoral se definió originalmente como el tipo de inmunidad que podía transmitirse a individuos no inmunizados o no estimulados, como una vacunación también podría decirse. Entonces también ya podríamos hablar de las características principales que puede contener la respuesta adaptativa sobre esto. Entonces todas las respuestas humorales y celulares a antígenos extraños tienen una serie de características fundamentales que reflejan las propiedades de los linfocitos mediadores de esta respuesta. Entonces tenemos la especificidad. Las respuestas inmunitarias son específicas para los diferentes antígenos y, de hecho, para los diferentes componentes estructurales de un complejo proteico, lo que quiere decir que para cada tipo de anticuerpo que entra a nuestro organismo tiene ya unas células encargadas para poder hacer su destrucción, inclusivemente para su complejo proteico, que sea el ARN o ALN, como lo hablábamos, polisacáridos u otra molécula. Como ya se mencionó, las partes de los antígenos que son reconocidas específicamente por determinados linfocitos se llaman determinantes o epitopes, que eran lo que habíamos hablado. Esta excelente especificidad existe porque determinados linfocitos expresan en su membrana receptores que son capaces de distinguir, o sea que en su membrana tienen diferentes receptores para poder distinguir, como de los PRR, los PRR y estas células. Entonces, los individuos no inmunizados disponen de clones con linfocitos con diferentes especificidades capaces de reconocer y responder a antígenos extraños. La especificidad es buena porque garantiza que microorganismos distintos estimulen respuestas específicas, que ya cada uno tenga, ya cada microorganismo pueda tener en el cuerpo su propia célula, lo cual la identifique, como lo hemos hablado, en los receptores de la membrana para poder dar esta respuesta. Bueno, entonces otro punto sería la memoria. Sabemos que la capacidad de respuesta adaptativa se especifica por eso, por su capacidad de memoria ante antígenos. La exposición del sistema inmunitario a un antígeno extraño mejora su capacidad para responder de nuevo a este antígeno. Así, las respuestas a la segunda o las subsiguientes exposiciones al mismo antígeno, llamadas respuestas inmunitarias secundarias, son generalmente aumentadas, más rápidas, más duraderas y a menudo cuantitativamente diferentes de las primeras respuestas inmunitarias, lo que quiere decir que, como había comentado anteriormente, que la primera no se va a parecer a la segunda va a ser más eficaz, más rápida, va a actuar más rápido, va a ser más efectivo en todo eso. Por ejemplo, los linfocitos B de memoria generan con más idoneidad células plasmáticas que producen anticuerpos que se unen a antígenos con mayor afinidad, lo que los hacía previamente las células B no estimuladas, y las células T de memoria tienen mayor capacidad de acudir a los lugares de infección que las células T no estimuladas. O sea que las células T estimuladas ya saben dónde entrar, cómo entrar y para qué hacerlo, mientras que las T no van a entrar tan eficazmente, sino que van a poner como unas restricciones para poder atacar estos patógenos. Entonces, otro punto que también podríamos hablar sería la autolimitación. Entonces, todas las respuestas inmunitarias sabemos que normalmente disminuyen de intensidad frente al tiempo que ya están pasando con el patógeno, devolviendo al sistema inmunitario su estado basal de reposo o proceso denominado homeostasis, que sabemos que la homeostasis
son los fenómenos normales en los cuales el cuerpo ya determina su funcionalidad normal. Entonces ya la homeostasis se mantiene, ya empieza a la autolimitación del sistema linfoide, y además los antígenos y las respuestas inmunitarias frente a los antígenos estimulan mecanismos cuyo papel principal es la regulación por retroalimentación de la respuesta inmunitaria. O sea que ellos se retroalimentan y empiezan a coger más conocimiento sobre este patógeno para una próxima, por si de pronto se presenta un próximo ataque, como lo habíamos hablado, una respuesta inmunitaria secundaria. Entonces también entraríamos al último punto, que sería la ausencia de autorreactividad o reactividad frente a lo propio. Esto se llamaría también tolerancia, que es la falta de respuesta inmunológica. Entonces, la tolerancia frente a los propios antígenos o autotolerancia se mantiene por medio de diversos mecanismos. Los antígenos tales para eliminar linfocitos que expresan receptores específicos para algunos antígenos propios del propio organismo y permitir a los linfocitos contratar con otros antígenos propios en situaciones en las que estos no estimulan a los linfocitos o dan lugar a una inactividad funcional de los linfocitos reactivos frente a los anticuerpos propios. Entonces, estas anomalías de inducción o del mantenimiento de autotolerancia dan como resultados respuestas inmunitarias contra antígenos propios, o sea, se ataca a sí mismo, dando lugar, como reconocemos, las enfermedades autoinmunitarias, como habíamos hablado anteriormente, el SIDA o el VIH.